he estado un poquito ausente de mi canal porque en primera estoy acabando de hacer un lindo abrigo del cual luego les voy a dejar toda la explicación en mi blog. Es un poquito largo y las puntadas repetitivas, por lo que preferí mejor dejárselos ahí. Pero está la explicación completita para que ustedes luego lo hagan. Ahora, este video es bien cortito porque sí hay partes de este abrigo que les he querido compartir, como por ejemplo la puntada trenza candelabro, el punto garbanzo, y en este caso les voy a enseñar cómo unir piezas de una prenda tejida a 2 agujas. Entonces esta va a ser la parte de atrás de la cabeza y esta es la parte que va a ir unida al cuello, ¿sí? La parte de la base. Entonces por eso aquí también está medio redondito. Algún rato ya les indico yo cómo tenemos que hacerlo. Pero bueno, ahora vamos a unir para que nos dé un acabado como que fuese tejido a máquina, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar por aquí, ¿sí? Y voy a tomar la cadenita de aquí, así. Siempre vamos a tener en esta posición, ¿sí? Luego vamos a pasar acá a la cadenita. Y luego vamos a pasar a la cadenita que sigue acá. Siempre va a ser en las cadenitas frontales, ¿sí? No en la de encima. Entonces de ahí pasamos acá a la siguiente. Así. Luego al otro lado, la cadenita que viene. Sí, es cadena de lado y lado. Ahora me toca la de acá. Luego acá. Así, amigas. Hay que tener solo un poquito de paciencia, nada más, ¿sí? Miren cómo va quedando, ¿sí? Y con paciencia vamos a lograr que nos quede un trabajo bien hecho. Miren cómo va quedando del lado derecho. Logramos un unido perfecto, ¿sí? Y así da la apariencia de que fue cosido a máquina, ¿sí? Pues así es como quedan siempre las uniones. Y de esta manera ustedes van a unir siempre sisas, gorros, van a unir las piezas, tanto de adelante como de atrás, de
un saco. En fin. Así, amigas. Cadenita de un lado con cadenita de otro, pero la de aquí, no la de encima. Y así vamos a lograr un acabado muy bonito, muy bien hecho. Miren, amigas, ya está listo mi unido. Y miren cómo está. ¿Sí? Miren cómo queda del lado de acá. ¿Sí? Se ve planito. Y resulta un mejor terminado. Repasen ustedes en casa también cómo unir piezas en 2 agujas. Esta es una de las tantas maneras que hay que poco a poco les iré mostrando. Ahí se las dejo. ¿Qué tal, amigas? ¿Les pareció fácil? Pues sí, es muy fácil y además el acabado queda muy elegante cuando ustedes hacen de esa manera. Hay distintas formas de unir un tejido, por eso poco a poco les voy a ir enseñando. Todo depende de la prenda que vayamos a hacer. En este caso, la prenda que yo estoy tejiendo para entregar a mi cliente, la he cerrado de esta manera como les estoy indicando en el video. Si les ha gustado este video cortito, denle un dedito arriba. Gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita. Síganme también en redes sociales porque como en este caso, este abrigo les voy a dejar en mi blog. También comparto cosas muy bonitas en mi página de Facebook, Lanas y Tejidos del Ecuador, y en Instagram como Lanas y Tejidos EC. Entonces no se desconecten, sigan mi canal, sigan mis tutoriales que cada vez se ponen buenos. Como les digo, les he abandonado un poquito, pero es porque más adelante ya van a ver todo lo que he estado haciendo. No les canso más y Dios mediante nos vemos el sábado de manualidades.